Allá Montaraces, buenas noches. Esto sería el concilio número 23, pero no lo es. No es un concilio. Es una nueva actividad que Acción Literaria de Dunedain quiere llegar a cabo. Y es el Conclave Montaraz. Hoy, en torno al libro negro de Ébola, se van a reunir Ernesto Milá, Gonzalo Rodríguez y Eduardo Alcántara. Las partes, todas, digámosle, discípulos indirectos del maestro Ébola, cada uno, pues, digamos, uno en el caso de Ernesto Milá, ha estado pues traduciendo y editando el libro, y pues tanto Gonzalo, que siempre ha intentado adoptar el mensaje de Ébola muy a la tradición hispánica, ¿no? a nuestra tierra, y en el caso de Eduardo Alcántara, pues ya tiene varios libros sobre el maestro, el tradicionalismo, también discípulo de Guénon y demás. Pues nos interesaba, ¿no?, desde Acción Literaria de Dunedain, el poder juntarlos a los tres, sacarle conclusiones, sacar chichas, sacar partes a este libro, ya resumen, ¿no?, esta especie de greatest hits, pero que, como ya hemos comentado entre nosotros varias veces, es un recopilatorio. Eso no quiere decir que sea lo mejor, ¿no? Cuando un grupo de música saca lo mejor, siempre hay dudas. Cuando es en un autor, y más como está recogido en este caso, o una obra tan extensa como la de Ébola, pues cada uno es hijo de su padre y de su madre y tiene sus propias ideas. Desde Acción Literaria de Dunedain nos agradecemos mucho a los tres el que estéis esta noche en nuestra hoguera virtual, y vamos a ver qué nos depara la noche, ¿no? Porque con tres maestros como estos, algo en bueno, algo para adelante, para seguir peleando por la cultura, por la verdad y por la tradición, algo sacaremos. Muy buenas noches, doy paso a Ernesto para que nos explique un poquito por qué tradució este libro, ¿no? Y también qué historia hay detrás de él en la Italia de los años conflictivos en el cual se traduce y se edita. Muy buenas noches, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Pues, bueno, después de esta presentación, pues lo único que queda decir es tómate algo, te invito. En fin, ya habrá tiempo, ¿no? Bueno, pues, a ver, yo solamente edito dos tipos de libros, ¿no? Los que escribo yo y los que me han influido de alguna manera, ¿no? O los que me han interesado de alguna manera, ¿no? Y me importa un libro que sean más o menos comerciales, ¿no? Simplemente creo que si me han interesado a mí, pueden interesar a otros. Yo no tuve conciencia de la obra de Ébola hasta, pues diríamos que hasta mediados de los años, principios de los años 70, que me empecé a interesar. ¿Por qué? Porque me enviaban catálogos de Italia y entonces aparecían obras de Ébola y decía, este tío debe ser interesante, no habrá que leerlo, ¿no? Pero realmente no fue sino hasta mediados 74, 75, 76 cuando empecé a leer algo de Ébola, y claro, la orientación era básico, ¿no? Pero estaba muy mal traducido en aquella época, ¿no? Lo tradujeron unos amigos, unas amigas de Madrid, y no acabaron de acertar, ¿no? Luego vinieron algunos libros, la tradición hermética, el misterio del Grial, que estos ya estaban editados por editoriales profesionales y por consiguiente se podían leer con mucha más garantía. Pero a mí me daba la sensación de que seguía sin estar editado lo esencial de Ébola, ¿no? Y además yo seguía sin tener, entonces no hablaba bien italiano, no tenía mucha posibilidad de penetrar en el núcleo central del pensamiento eboliano, ¿no? El pensamiento tradicional, digamos así. Y algo vino en mi ayuda, el exilio y sobre todo la cárcel. La cárcel está muy bien, en el fondo, ¿no? Porque te mantienen, es decir, no te tienes que preocupar de nada. Es decir, abre la puerta de la comida. Hostia, pues no me tengo que preocupar ni de cocinar. Hasta para dormir te cierran la luz. No te tienes ni que preocupar de nada más, ¿no?
Y claro, la cárcel es tienes la sensación de estar perdiendo el tiempo, salvo que lo aproveches. Y una de las formas que hay de aprovechar el tiempo es estudiar y otra leer cosas que te pueden servir para reorganizar tu vida, ¿no? Y fue en Francia, 3 meses que estuve en la cárcel de la Santé, pues por llevar documentación falsa, ¿no? Estaba obligado porque me buscaban en España. El caso fue que allí fue donde hice una primera incursión en profundidad en la obra de Évola. Y la segunda estancia en prisión en la Modelo de Barcelona, pues me ayudó todavía más, sobre todo porque fue más larga. Y ahí sí que prácticamente pude traducir tranquilamente el Revuelta contra el mundo moderno, que es una obra esencial, una obra que hay que, vamos, en definitiva, cualquiera que esté en unas posiciones de tipo tradicional, tradicionalistas, como las queráis llamar, tiene necesariamente que y juzgar, porque no hay que decir que Évola no exige, a diferencia de Guénon, Évola no exige el estar completamente de acuerdo con él. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, al salir al reordenar mi vida, y bueno, en aquel momento tenía 3 hijos, mujer 3 hijos, y no tenía donde caerme muerto, así de claro, pues pensé en publicar, en traducir este libro que había pedido a Italia en el 72, inmediatamente se publicó, y no había traducido. Y me parecía interesante, ¿por qué? Porque era una síntesis de distintos, una síntesis que permitía tener una visión compleja e integradora de toda la obra de Évola. Esto es lo interesante. ¿Por qué? Pues porque la obra de Évola es múltiple, ¿no? Es decir, por una parte, para los políticos, los que les interesan por la lucha política, pues ahí tienen el fascismo desde la derecha y los hombres en las ruinas. Para los que se interesan por búsquedas interiores, ahí está el cabalgar el tigre. Para los que se interesan por la vida occidental, ahí está el misterio del Grial y la tradición hermética. Para los que se interesan por la vía mágica, ahí está los 3 volúmenes de introducción a la magia, que yo recomendaría leerlos o en versión original o volverlos a traducir porque están muy mal traducidos hasta la fecha. Para los que se interesan por la vía oriental, del orientalismo, pues está la doctrina del despertar, el yoga tántrico, etc., ¿no? Para los que se interesan por la filosofía, pues que personalmente es lo que menos me llama la atención, ahí está el primer Évola, el del idealismo mágico, ¿no? Es decir, es una obra muy, muy diversa, muy variopinta, que, claro, es difícil de poder, en una vida, poder leer todo lo que ha escrito Évola y además juzgarlo y analizarlo, porque no se trata solo de leerlo, sino de analizarlo, ¿no? Y entonces este volumen que había pedido en 1972, pues vi que efectivamente que tenía elementos que tocaban los distintos terrenos en los cuales Évola había dicho algo, ¿no? Primero intenté traducirlo, lo coloqué en la web, en el Infocrisis, en otra que había antes, el Disidencias, que se me ha olvidado que esto era del periodo ya digamos, de la prehistoria de Internet, cuando se programaba únicamente con HTML, ¿no? Y eran traducciones muy rápidas y bueno, también no respondían, no tenían una calidad suficiente. El caso fue que hace unos meses, pues este libro volvió a llamarme la atención porque buscaba unas frases de Évola concretamente que no recordaba de qué libro era. Volví a ojearlo, lo que quedaba de él, luego os lo enseñaré cómo está, y me animé a traducirlo y a corregir los 3 o 4 capítulos iniciales que ya estaban traducidos y que corrían por ahí, por internet, ¿no? Y esta es la historia del libro. Creo que puede servir como una puerta de entrada al pensamiento de Évola, ¿no? Y a partir de ahí decir, bueno, pues me interesa más este
esta parte, me interesa más la otra parte, dado que cada frase consta de dónde se ha extraído, pues es muy fácil elegir. Y esta es la idea general. Nada, primero darle los agradecimientos a Milá, porque la verdad es que uno había escuchado de Citazione, ¿no? Que era, parece, el título original de la obra ya por los años 80 y siempre era como que faltaba, ¿no? Aquí traducido, ¿no? al castellano, ¿no? En la biblioteca. Me hacía gracia, ¿no? Tener el Citas de Ébola, y bueno, parece que ya pues me había resignado a no tenerlo, ¿no? Y gracias, bueno, Milá nos ha brindado pues este regalo, ¿no? Vamos, hay tantas cosas interesantes que he ido anotando a la hora que leía el libro, que algunas las voy a dejar de lado, ¿no? Con alguno del grupo de Dunedain hemos comentado que también, bueno, ahora Ernesto lo ha sacado a reducir, ¿no? El tema de que quizá hay cierta impronta anticristiana en buena parte de la cita del libro, ¿no? Que se hace, bueno, se recurre bastante a imperialismo pagano, quizá con esta intención, pero no lo veo así, ¿no? Porque no solo, digamos, imperialismo pagano, el libro de referencia anterior a la etapa meramente tradicionalista al que se echa mano, ¿no? en este libro de citas, ¿no? De hecho, hay bastantes citas de la etapa filosófica, ¿no? De diferentes libros, ¿no? De la etapa filosófica, de ensayos sobre idealismo mágico, de teoría, fenomenología del individuo absoluto, de artículos también, ¿no? Escritos en los años 20, ¿no? O sea que no creo que sea la intención esa de centrarse en imperialismo pagano para darle un sesgo, ¿no? Quizá anticristiano al libro, ¿no? Y esto además lo quiero destacar porque sé que hay oyentes, ¿no? Que, bueno, de profunda religiosidad cristiana, que quizá pues por inputs que les han llegado, pues pueden tener un poquito en la picota a Ébola con esta etiqueta que yo creo que no es justa, ¿no? Bueno, sencillamente se ha querido extraer pues citas desde los inicios, ¿no? Desde principios de los años 20, y no se, a la hora de elaborar este libro, pues no se han privado de estas obras, ¿no? Bueno, yo personalmente, claro, la etapa filosófica pues tampoco es que la considere especialmente trascendente si la comparamos con la meramente tradicionalista de Ébola, ¿no? Aunque sí que ya marca el camino, ¿no? En la etapa filosófica de Ébola se nota ya por dónde va a tirar, ¿no? Digamos, la metafísica operativa a través claramente reflejada, ¿no? en los trabajos del grupo de Ur, marcarán un poco, ¿no? el sesgo, bueno, el cariz que Ébola le da a la interpretación de la tradición. Prefiero eso, como os comentaba, antes que la etapa filosófica, pues quizás sumergirme más en otro tipo de lenguaje, es el propio de la tradición, ¿no? Ante ese método discursivo, especulativo, que es típico de la filosofía, pues uno prefiere el lenguaje propio de la tradición, del mito, del rito, de las leyendas, de las analogías, de las correspondencias, lo que es arriba es abajo, ¿no? La exposición de la tradición, sus verdades, sus doctrinas, pues eso, a través del realismo puro, ¿no? Sin intervención de esos instrumentos humanos, mentales, como son el método discursivo y especulativo de la filosofía. De hecho, recuerdo al leer ensayos sobre idealismo mágico que me resultaba denso, ¿no? Denso por esto, ¿no? Por ese análisis, bueno, esa utilización el método típico propio de la filosofía, ¿no? Aunque rayan a gran altura. Desde el punto de vista filosófico, estos trabajos de Ébola fueron reconocidos por los filósofos casi
bueno, por Gentile y tal, ¿no? Creo que también por Croce, ¿no? Como, digamos, dentro del campo del idealismo, como escritos muy profundos, ¿no? Bueno, que no tenían que envidiarle nada a los grandes prebostes de la filosofía idealista, ¿no? Eh, el tema este que comentaba, ¿no? Del presunto anticristianismo que quizá el autor, el recopilador de citas, ¿no? De este libro de citas podría tener. Yo, la verdad es que leyendo las dichas citas, pues no me ha parecido para nada, ¿no? Aparece eso, aparece imperialismo cristiano, pero no solo, ¿eh? Y podría destacar algunas, que me han llamado la atención, ¿no? Ya sabemos que bueno, para Ébola, sí, para Ébola, a ver, ser cristiano, lo dijo en alguna ocasión, que era como ser tradicionalista a medias, ¿no? Pero bueno, no es que diga va de retro cristianismo, ¿no? Reconoce que por lo menos en cierta proporción sí que es tradicionalismo el cristianismo, ¿no? Obviamente le falta al cristianismo esa dimensión operativa, iniciática, esotérica, que bueno, en determinados momentos del medievo, pues sí estuvo asociado a él, ¿no? A través de, ya sabemos, del temple, de los fieles de amor, ¿no? Incluso de los Rosacruces, ¿no? Pero que oficialmente, pues, acostumbró a marcar distancias, ¿no? Ese cristianismo oficial con esa beta iniciática esotérica que sobre todo, repito, en el medievo se dio, ¿no? Pero bueno, a pesar de esto, de considerar el cristianismo como un tradicionalismo a medias, pues he encontrado algunas citas que pueden llamar la atención a que crea que tenía un encono visceral contra el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, en una de las citas, que es de Máscara y Rostro del espiritualismo contemporáneo, ¿no? Hablan concretamente, leo, la misma vida de Jesús, como por los demás muchos mitos relativos a númenes o héroes del mundo pagano, es susceptible de ser interpretada como una serie de símbolos correspondientes a fases, estados y actos del desarrollo metafísico de la personalidad, como fases de la vida iniciática, está diciendo, en definitiva, la misma vida de Jesús. Esto no quiere decir, sin embargo, que todo se reduzca a esto, ¿no? Y que tales símbolos no puedan también haber derivado de hechos, es decir, que Cristo haya tenido también una realidad histórica, tal como quiere el dogma. O sea, que no le niega realidad histórica eh, Ébola a Cristo, ¿no? Bueno, por ejemplo, también encuentro elogios por parte de Ébola al catolicismo escolástico del medievo, ¿no? Y me vais a permitir también que bueno, no os voy a aburrir leyendo otra cita, ¿no? Pero bueno, en El hombre y las ruinas se dice esto, ¿no? El mismo catolicismo en el periodo de oro de la escolástica, hoy vituperado como medievalismo por sus exponentes demócratas y abiertos a la izquierda, no conocía una verdad diferente ni otra ética más que esta, ¿no? Está elogiando y encomiando la escolástica cristiana, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que el lenguaje que utiliza Ébola en los años 20 pues no es el que utiliza ya en su etapa tradicionalista, ¿no? Y a veces pues puede parecer que tenga, por ciertas críticas que hace a ciertos aspectos metafísicos, puede parecer que esa crítica también tiene relación o tiene un trasfondo de crítica al cristianismo, ¿no? Por ejemplo, critica duramente durante los años 20 todo lo que es el ascetismo, ¿no? Pero en cambio, ya en la etapa tradicionalista, a partir de principios de los años 30, vamos, todo lo contrario. El ascetismo es valorado positivamente, ¿no? Por ejemplo, en Imperialismo Paganos, sí que rechaza el ascetismo, lo considera una especie como de fuga de la realidad, ¿no? Pero en cambio ya en Máscara y Rostro del espiritualismo contemporáneo, desde el año 32, ya 4 años después, ¿no? de Imperialismo Pagano, ahí valora positivamente
los ascetas, ¿no? Porque el ascetismo, en definitiva, ya Évola lo considera como ese trabajo interior, ¿no? De esa vía remotionis, ¿no? Ese trabajo interior de transformación, ¿no? Y bueno, en síntesis de Doctrina de la Raza lo mismo, ¿eh? Habla de la ascesis viril y la elevación heroica, ¿eh? Ascesis, ¿eh? O sea que a veces, digamos, el cambio de terminología puede inducir a pensar que había cierto encono que en realidad no era tal, ¿no? No era tal, ¿no? En la etapa filosófica, bueno, utilizaba otro tipo de o sea, hablaba del individuo en vez de la persona, pues hablaba del yo superior o el yo inferior o el yo de los elementos, en lugar de hablar del ser cuando hablaba del yo superior. Bueno, hay cambios de vocablos que, repito, pueden dar pie a confusión, aunque en el fondo hablará de los mismos contenidos, ¿no? Y por último, para no extenderme mucho en esta primera intervención, pues en Máscara y Rostro del espiritualismo contemporáneo, que lo he citado antes, siguiendo con el tema del cristianismo, su posición ante el cristianismo, pues Évola ve saludable la doctrina cristiana, ¿no? Ante el espiritualismo contemporáneo y su reencarnacionismo a través de un karma humanitarista mediocre y lánguido, Évola considera saludable la doctrina cristiana por la que se vive una sola vez y en esta única vida se decide la eterna salvación o la eterna condenación. Es decir, que llega un momento que está pues harto, ¿no?, de este neoespiritualismo que tanto critica, ¿no?, en Máscara y Rostro, ¿no?, el sofismo, el antroposofismo y tal, y ante tales pastiches, menjunjes, mistificaciones, pues dice, venga, hombre, prefiero el cristianismo, ¿no? Y nos dejamos de ese reencarnacionismo blues y evolucionista, ¿no? Bueno, que nada tiene que ver con la doctrina de la transmigración de las almas y la metempsicosis, ¿no? Intenté aclarar estas diferencias en un escrito que hice hace unos años, era la ilusión reencarnacionista, ¿no? No, no es cuestión de entrar en estos vericuetos porque la verdad es que llevaría mucho tiempo y no es la intención esta, ¿no? La intención era marcar, ¿no?, esa postura que pues no es anticristiana, ¿no? No es anticristiana, no lo fue y a finales de los años 20 ni lo fue posteriormente, ¿no? Aunque se fue atenuando con el tiempo, como decía Ernesto también del compilador. La segunda edición no es como la primera y además ya sabemos por qué ciertas críticas duras en imperialismo pagano sucedieron, ¿no? Ese intento de Évola de evitar que el régimen fascista tomara como referente espiritual pues a un Vaticano que ya había promovido las democracias cristianas, y que, bueno, pues Évola prefería que el fascismo italiano tuviera como referente espiritual pues las esencias de la antigua Roma, ¿no? O sea, que tuvo un objetivo político ese libro, ¿no? Y lo de las críticas al cristianismo, pues es un instrumento, ¿no? Se critica al cristianismo para intentar que sea la religiosidad de la antigua Roma la que de alguna manera marque la pauta existencial, espiritual, ética, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que ahora mismo en el año febrero del 43, ¿no?, estuvo incluso con los cartujos ahí una semana, los cartujos de Heim, ¿no?, cerca de Düsseldorf, ¿no? A ver, no encontró, digamos, trabajo iniciático en ellos, pero bueno, sí que daba pues sus modos, su vida austera, ¿no?, su plegaria, ¿no?, su talante, ¿no? Por tanto, alguien que se pasa una semana con cartujos, la verdad es que poco anticristiano puede ser. Y él fue buscando siempre, Évola, ¿no? Vetas cristianas, bueno, por ejemplo, en el esicasmo, él las buscó, ¿no? Otra cosa es que tampoco acabara por ejemplo, en estos, ¿no?, en el movimiento del esicasmo, acabara de ver también una vía interior, ¿no?, iniciática claramente definida, ¿no? Quizás solo apuntes, ¿no? Pero bueno, la actitud yo creo que es claramente
esta y bueno, pero que invito, ¿no?, a la gente profundamente cristiana que entren en la obra de Évola sin este prejuicio, ¿no?, que ha ido sobrevolando, ¿no?, a Évola pues bastante, creo que demasiado, ¿no?, e injustamente, ¿no? Bueno, mi intervención por ahora, la primera, la dejo ahí. Gonzalo, si quieres tú tomar el relevo. Sí, pues... a ver, mira, yo he tomado unas notas de lo que veníais comentando y de lo que yo había un poco preparado estos días para este cónclave, para esta tertulia. Vamos a ver. El libro negro de Évola es un gustazo poder leerlo, tenerlo a mano, hojearlo todos los días, abrir una página al azar, leer cualquier pequeño fragmento, porque Évola fue un testigo de la tradición y como tal es transmisor de la sabiduría perenne, de la sabiduría eterna. A partir de aquí, el libro negro de Évola es ante todo una introducción a la doctrina tradicional a partir del legado de Évola. Como ha comentado Ernesto, el legado de Évola es extensísimo. Y aquí, en las dos intervenciones, tanto la de Eduard como la de Milá, se ha señalado el largo recorrido en la vida de Évola y de su obra, desde la etapa filosófica, la etapa mágica, la etapa doctrinal, la etapa política, la etapa existencial, entre comillas. Entonces, lo que hace este libro es, de ese largo y enjundioso legado de Évola, decantar lo que te permite recibir una introducción a la doctrina tradicional. Porque por encima de todo, Évola es un testigo de la tradición. Entonces, el valor del libro es fundamentalmente ese. Nos va a introducir en la doctrina tradicional a partir del legado de uno de los grandes testigos de la tradición de nuestro tiempo. A partir de aquí ya se han trasladado otros temas. Has hablado del cristianismo y demás. Y también se ha señalado la etapa filosófica, lo ha señalado también Milá. Los dos habéis dicho que es la etapa quizás menos interesante. Bueno, tiene su sentido decir eso, porque cuando vemos la biografía de Évola, nos damos cuenta que él arranca en su etapa filosófica, él arranca con una etapa filosófica, y desarrolla esa cosa del idealismo mágico, que en realidad es el poner fin a toda filosofía discursiva especulativa. Él mismo asume que con su obra filosófica, con el idealismo mágico, se cierra la filosofía, tal como la entiende el mundo moderno. Porque a partir de ahí lo que queda ya es una metafísica práctica, una metafísica operativa. Y es entonces que inicia su etapa mágica. Y salen los 3 tomos de introducción a la magia, los 3 tomos de introducción a la magia y su participación en ese grupo esotérico que fue el Círculo de Ur. Pero lleva un paso más allá, porque va a entrar en contacto también con René Guénon, que es el gran maestro de la tradición de nuestro tiempo, el gran testigo de la tradición de nuestro tiempo, y es cuando él va a perfilar sus grandes obras técnicas de doctrina tradicional, y que son su legado para mí más enjundioso: la doctrina del despertar, el yoga tántrico, la tradición hermética, el misterio del grial, sus comentarios al Tao Te Ching, su obra sobre la metafísica del sexo. Estas obras son verdaderamente grandiosas. La doctrina del despertar es el libro más profundo que se puede leer sobre el budismo, hasta el punto de que parece algo más que un estudio sobre el budismo. Es que provoca un efecto, como puede producir todo gran texto de doctrina tradicional, un efecto de esclarecimiento inmediato. Entonces, su obra técnica es incontestable. Pero también a partir de ahí, él tiene su etapa, una vez deja atrás la etapa filosófica y la etapa mágica y entra en la doctrina tradicional, él ya confronta al mundo. Dice, ¿en qué época estoy viviendo? ¿Qué está pasando? Y aparece su etapa política. Y entonces tiene revuelta contra el mundo moderno, que efectivamente todo seguidor de la doctrina tradicional tiene que acercarse a ese libro. Porque ese libro, ante todo, contiene, por decirlo así, una metafísica de la historia, una cosmovisión del proceso histórico a través del cual arribamos al Kali Yuga. Es decir, en Revuelta contra el mundo moderno se te dice, no hemos progresado, ni avanzado, ni evolucionado. En todo caso, a lo mejor ha progresado el poder económico-técnico del hombre sobre el mundo. Para todo lo demás hemos decaído y hemos llegado a la Edad Oscura. Y explica ese proceso. Y claro, ahí es donde aparecen, podríamos decir, los 3 temas peliagudos de Évola. Évola es un autor maldito porque tiene 3 temas peliagudos. Uno ya se ha señalado. ¿Era anticristiano o no era anticristiano? Bien, yo creo que Évola lo que mejor le define respecto al cristianismo es, por un lado, decir, el cristianismo es demasiado poco, se queda a medias,
y por otro lado decir, frente a las corrupciones espiritualistas de la New Age, de la nueva era, más vale ser católico. Cuando él dice frente a la New Age más vale ser católico, dice verdad. Y cuando dice el cristianismo no es suficiente, se acerca a un tema que él ha trabajado mucho y lo desarrolla en Revuelta contra el Mundo Moderno, en el Misterio del Grial, y es ese conflicto que existe en la Edad Media, en la tradición cristiana, en lo que es el conflicto güelfo-gibelino, ¿verdad? En la Edad Media hay un conflicto, el conflicto de las investiduras. ¿Cuál es la autoridad suprema de la cristiandad? ¿El Papa o el emperador? ¿El cristianismo es una religión devocional o incluye una vía iniciática? ¿Es la Orden del Temple portadora de un camino iniciático o si es portadora la Iglesia güelfa va contra la Orden del Temple? Entonces él pone sobre la mesa una idea que realmente resulta, bueno, pues espinosa, y es la posibilidad de que el cristianismo por arriba estuviera capado. Por arriba, en lo que sería la vertical de lo iniciático, de la realización metafísica del sujeto, de la unión con el principio supremo del despertar a la trascendencia, pudiera estar capado. Esa sería la visión güelfa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo él subraya que el cristianismo pudo portar o portó una vía vertical. Entonces, esa es la primera cuestión peliaguda que yo no sé si ni siquiera queda del todo resuelta en Évola. La segunda cuestión peliaguda es la más terrible de todas. Y es que él, desde la doctrina tradicional, observa los fascismos. Y no se opone frontalmente al fascismo. Es alguien que dice, no quiero saber nada de la democracia liberal burguesa, no quiero saber nada del socialismo progresista, no quiero saber nada de ningún marxismo. La llamada derecha liberal y la izquierda filomarxista, las dos son basura, son formas de Kali Yuga. Y ahora, ¿el fascismo qué es? Entonces, claro, Évola pone sobre el tapete un debate peliagudo, y es, ¿fue el fascismo una oportunidad de actualizar la doctrina tradicional en plena decadencia del siglo XX? ¿O fue el fascismo una oportunidad fallida porque en su corazón había demasiada modernidad? Y es entonces cuando se atreve a escribir el fascismo visto desde la derecha, ¿verdad? E incluso escribe en su momento el Síntesis de la doctrina de la raza, que se publicó como Raza del Espíritu en castellano, donde dice, oye, ese racismo de los nazis tiene algún sentido. No es una forma de materialismo biológico. Desde la doctrina tradicional, ¿qué se puede decir del linaje, de los antepasados, etcétera? Entonces, Évola no dice no al fascismo, tampoco le dice sí de manera rotunda, y trata de observarlo desde la doctrina tradicional y ver hasta qué punto pudiera haber sido, quizás, un vehículo de la tradición para salvar a Europa de la decadencia del Kali Yuga. Claro, esto es un tema obviamente controvertido en los tiempos que corren. Pues el fascismo es la bestia negra, ¿verdad? Es el demonio de nuestro tiempo. Y luego estaría el tercer nivel, que a mí es el que realmente más me interesa, pues que creo que la polémica cristiana no es tan honda en Évola, como ha explicado Eduard. En realidad la polémica cristiana no es tal. El tema del fascismo, yo creo que finalmente la obra de Évola lo pone, creo, en su sitio. Évola viene a decir, pudo haber sido y no fue, porque ya había demasiada intoxicación moderna en el fascismo. O sea, las palabras críticas que tiene Évola contra el nacionalismo, contra el racismo materialista, contra el populismo fascista, son rotundas. O sea, hace una crítica rotunda, ¿no? Entonces, yo creo que esos no son los dos problemas fundamentales de Évola. El problema de Évola es lo que se llama el mito inmovilizante, ¿verdad? Habría que hablarlo, ¿no? El mito inmovilizante. Llega el Kali Yuga, escribe Cabalgar el Tigre en los años 60 y dice, ¿de verdad esto ha terminado? La posibilidad de revertir el flujo y la corriente de la historia hacia el abismo, hacia el oscurecimiento espiritual, ya se ha perdido. La posibilidad de darle la vuelta a la tortilla e impedir que caigamos en el abismo de la bancarrota espiritual ya no es posible. Entonces solo queda cabalgar el tigre, la salvación personal, surfear la ola. Entonces Évola te dice, te vas a salvar si eres un hombre de la tradición, si eres un hombre de la raza del espíritu y sabes seguir el camino de la vida izquierda, te vas a salvar. Pero ¿qué acción política podemos hacer? Es decir, en el último Évola hay una vía espiritual clara que ya había aparecido en el idealismo mágico, que ya estaba en Revuelta contra el Mundo Moderno, que está en su manera de afrontar la doctrina del despertar el budismo, en su manera de estudiar el yoga tántrico, que es un libro que yo la verdad es que reivindico mucho. Cuando él coge y dice, el último Veda, el Tantra, ese es el que sirve para los tiempos que corren.
Ese es el que es capaz de hacer el mundo utillaje y palanca de realización, de despertar. Entonces, al final nos encontrábamos con que Ébola, como ocurre en realidad con todo testigo o maestro de la doctrina tradicional, nos lleva a ese mito inmovilizante por el cual podríamos decir, entre comillas, que llegado el Kali Yuga, la acción política fundamental que nos queda, entre comillas lo digo así, es el yoga. Es la disciplina de la unión y la liberación. Y es una disciplina hacia adentro, pero hacia afuera no tenemos, ¿verdad?, una ideología para hacer política. Entonces nos deja un poco huérfanos. Es el llamado mito inmovilizante de la doctrina tradicional. Y si me dejáis, y ya termino esta primera intervención, has mencionado su paso por los cartujos. Él no salió muy satisfecho, él quiso conocer la disciplina monástica de los cartujos, el silencio, y él vio demasiada confesionalidad y pura devocionalidad. Le faltó vía iniciática. Bien, yo creo que no soy el único que se plantea que hubiera sido maravilloso si Julius Evola hubiera podido conocer a algún maestro de la tradición en una cadena iniciática, a Ramana Maharshi. ¿Os imagináis una conversación entre Ramana Maharshi y Julius Evola? Hubiera sido interesantísimo, ¿verdad? ¿Qué hubiera salido de ese encuentro? Con Ramana Maharshi como maestro, iniciado y realizado en una larga cadena que se remonta en los siglos, y un testigo de la tradición desde Europa. Entonces, bueno, pongo sobre la mesa todas estas cartas y todas ellas, o directa o indirectamente, están en este pequeño libro negro de Julius Evola. Aquí, macho, primero de todo, antes de contestar, esto es lo que queda de la edición original de Citación. O sea, no hay ni la portada, el libro empieza en la página 5, o sea, es decir, que hay 4 páginas anteriores que se han quedado por el camino, no me preguntéis dónde, está deshilachado por completo. En fin, es uno de esos libros que vale la pena ver porque se demuestra que se han leído, o sea, simplemente físicamente. Bueno, no, yo lo que decía, aquí veo que el tema del cristianismo pues ha ocupado una parte importante de las intervenciones, ¿no? No, yo en principio lo que decía, no quería aludir al principio a Ébola y al cristianismo, sino a que en la segunda edición de este libro de Citazioni, o que nosotros en Francia y aquí en España hemos llamado el libro negro, el pequeño libro negro, en la segunda edición el recopilador ha disminuido la carga anticristiana en relación a la primera edición. Ahora bien, esto compete al autor, al recopilador, que como ya he dicho, elaboró la primera edición en su madurez, a los 45 años, y la segunda la ha elaborado con 88, 89 años, ¿no? Entonces, claro, todos variamos con el paso del tiempo. Lo que en un momento pues era muy importante para nosotros, al cabo de 10 años pues ha perdido ese interés, etc., ¿no? Y al autor, al recopilador, le ha pasado exactamente lo mismo. Ahora, otra cosa muy diferente es la actitud de Ébola en relación al cristianismo. Y sí que es cierto que esa actitud no es uniforme, no fue homogénea durante toda su carrera. Ahora, yo creo que aquí hay que dar al autor, a Ébola en este caso, hay que darle un voto de confianza. Es decir, vamos a ver, ¿qué es lo que usted nos explica sobre este tema? Y esto nos lo explica en su autobiografía. La autobiografía, El camino del cinabrio, pues me parece muy importante, muy interesante, porque ahí se descubren algunas de las claves que habéis mencionado, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, Gonzalo ha hablado de cierta similitud entre las ideas de idealismo mágico y de cabalgar el tigre. Sí, y esto existe, y él lo reconoce en el fondo. Dice, bueno, es que o sea, mi itinerario, su itinerario intelectual ha sido un círculo en donde ha vuelto a pasar por donde había arrancado, pero, y esta es la novedad, con 60 años de experiencia. Entonces, cuando eso indica cierta constancia en la ideología, en la doctrina, ¿no? En la doctrina, digo, ¿no? En los años 20 tiene intuiciones, y en los años 60, principios de los 70, estas intuiciones están avaladas
por un bagaje intelectual de 60 años de trabajo y de búsqueda, ¿no? Este es uno de los temas que menciona Évola en la doctrina del cinabrio. Y otra es el reconocimiento de que efectivamente había abandonado las posiciones anticristianas de imperialismo pagano de aquel periodo de años 20, 30, ¿no? Pero tiene una frase que es definitiva, ¿no? Dice con una modestia intelectual extraordinaria, dice, bueno, es cierto que ha atenuado mi punto de vista sobre el cristianismo, pero también es cierto que mi espíritu el cristianismo sigue siendo algo ajeno a mí. Es decir, porque aquí no nos olvidemos que todos tenemos un carácter, el carácter que tenemos, y es muy importante no perder de vista el carácter que cada uno tiene. Por ejemplo, la polémica que hay entre Évola y Guénon no es más que la polémica que hay entre un hombre que está atraído por carácter por la vía de la meditación y un hombre que está atraído por la vía de la acción. Y estos son la gran diferencia que hay entre uno y otro. Es decir, es un problema caracteriológico que al final se traduce en dos visiones diferentes de lo mismo, es decir, de la tradición. Entonces, claro, también, ¿qué ocurre? Pues que entre nosotros, aquellos que se sienten más predispuestos hacia la reflexión filosófica, la meditación, la contemplación, bueno, pues tienen cierta tendencia al guénonismo, ¿no? A apreciar más la obra de Évola sobre la obra de Guénon sobre la de Évola. Y a la inversa. Es decir, aquellos que se sienten más predispuestos para la acción o con un carácter más, como diría yo, más vitalista, pues da la sensación de que aprecian más la obra de Évola. Es decir, en el fondo es un problema de carácter. Y también podríamos decir que es un problema de castas o del espíritu de las castas, de los tres gunas, ¿no? Vamos a la parte política, que es interesante porque generalmente se olvida una cosa, que es lo que el propio Évola dice de sí mismo. El propio Évola dice de sí mismo, soy monárquico y reaccionario. No es que sea un alternativo de la vida, en fin, revolucionario, no. Soy monárquico y reaccionario. Fíjate, si es monárquico, que era uno de los... Y luego se asocia el nombre de Évola al movimiento social italiano, pero realmente donde estuvo vinculado y donde más colaboraciones realizó fue en el Roma, que era el diario del movimiento monárquico, y no solamente eso, sino que yo no lo tengo, lo leí porque me lo dejó Francis García, que en paz descanse, un libro muy interesante sobre los artículos que Évola había escrito defendiendo la monarquía, que luego no he visto publicado en ninguna otra recopilación. Évola era monárquico. Está claro. ¿Era fascista? No era fascista, lo dice además, o sea, no es que sea una interpretación. ¿Dónde se fue? Donde había monárquicos reaccionarios. Coño, en Alemania, en los años 20 y 30, y por eso se fue a Alemania, por eso desplazó, al final, después de la experiencia del grupo de Ur y después del fracaso de la primera aproximación a Mussolini, fracaso que antes he explicado, pues dijo, bueno, esto hay movimientos en Alemania pues que se pueden tomar como base para una reconstrucción tradicional. ¿Cuál es? Entonces se centra en uno concretamente, que es el Herrenklub, el club de los señores, de los Junkers prusianos. Lo invitan a Berlín, porque no lo invitan a las SS, como se ha dicho, ¿no? Lo invita lo más reaccionario que había en Alemania, ¿eh? O sea, y además Évola en una entrevista dice, hombre, una entrevista que es de muy mala pata, además está cortada, está muy recortada en un libro que se llama Ave Satán o Ave Lucifer, algo así, ¿no? Sí, sé cuál es, sí. Bueno, dice, hombre, pues sí, yo fui ahí y la conferencia, muy bien, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que los que me recibieron ahí, el auditorio, no eran super razas, altos, rubios, de 2 metros, ojos azules, eran más bien señores bajitos, regordetes y con aspecto de buenos burgueses, ¿no?
Pero sí es cierto que Évola ahí hizo amigos. Estos amigos, pues algunos de ellos estaban bien situados dentro de la jerarquía del Tercer Reich, dentro de algunos departamentos. Sí es cierto. Ahora, él no era fascista por una sencilla razón. Como buen reaccionario, odiaba a las masas. Entonces, realmente podemos resumir el contenido del fascismo visto desde la derecha y de las notas del Tercer Reich, pues sobre todo lo que reprocha al fascismo es que se haya abierto tanto a las masas, ¿no? Es decir, al pensamiento de las masas, o a las necesidades, a los intereses de las masas. Claro, esto plantea un problema, porque hace muy difícil, no solo ahora, sino en los años 60, hace muy difícil asumir las ideas de Évola para un movimiento político, porque un movimiento político tiene que aceptar unas reglas del juego. Esto es absolutamente inevitable. Y hoy vivimos un periodo, pues, de masas. No es reciente, es una cosa que ya se remonta a varios siglos, pero sí que es cierto que hoy, si alguien quiere actuar en política, y en la época de los fascismos ocurrió lo mismo, tiene que hacer el recurso a las masas. Es absolutamente inevitable. Que, como decía Ortega, se trate de transformar estas masas en pueblo, es decir, unas masas orgánicas e inorgánicas en un pueblo orgánico, esto es harina de otro costal. Pero lo que sí es cierto es que la actuación política exige siempre cierta forma, cierto nivel de populismo, si se quiere poder arrancar. Évola era ajeno a esto. No le gustaba, no solamente no le gustaba a él, Charles Maurras, a pesar de que pertenecía a otra familia de pensamiento, se encuentra la misma posición propia de todo reaccionario. Es decir, todo reaccionario es hostil a las masas. Casi diría, somos hostiles a las masas. Correcto. Personalizando. Pero ahora, Gonzalo lo ha apuntado. Hombre, lo que Évola salva del fascismo es los valores universales. Es decir, aquellos valores que el fascismo asume y que proceden de la tradición son aquellos que, bueno, el fascismo es la traslación a una situación concreta de lugar y tiempo de unos valores tradicionales que han estado siempre, que han sido universales. Valores éticos, honor, lealtad, patriotismo, valores morales. Bueno, esto es lo que el fascismo, una cierta concepción corporativa de la sociedad, el que la economía no es lo primero, que antes de la economía, como opinaba Maurras, también está la política, y que sobre la política están los valores superiores. Esto es lo que Évola salva del fascismo. Ahora, yo recuerdo conversaciones con camaradas italianos que me plantearon, que además habían sido alumnos de Évola y habían pertenecido a estos grupos que Évola formaba y que les enseñaba prácticas tradicionales, que en el fondo no eran nada más que reproducciones a pequeña escala del grupo de Ur, ¿no? Es decir, bueno, salían con lo esencial para conocer las prácticas tradicionales. No había iniciación porque no había transmisión regular, pero sí que había, como diría yo, aprendizaje de algunos trucos para meditar, incluso para dominar ciertas fuerzas de la naturaleza y poder alcanzar resultados que parecen poco razonables desde el punto de vista racional, ¿no? Bueno, estos camaradas italianos me comentaban que para ellos, algunos ya han muerto, para ellos, cuando apareció el Revuelta contra el Mundo Moderno, además prorrogado y dedicado por el comandante Borghese, pues para ellos fue el texto político más importante de su vida, y de hecho Los hombres y las ruinas es el gran manifiesto político de la derecha reaccionaria de la posguerra. Esto es absolutamente indudable.
Entonces concibieron esperanzas de que a través del movimiento social, a través del partido monárquico, a través del Centro de Estudios Orden Nuevo, a través de los pequeños grupos activistas, poder vivir ellos mismos la vía de la política tal como la enunciaba. Creo que Los hombres y las ruinas se publica en el 52, quiero recordar, el 53, por ahí. 53, sí. 8 años después, Ébola publica El cabalgar el tigre, y parece desdecirse de todo lo dicho en Los hombres y las ruinas. Hay una frase que dice, bueno, esto de la política es como todo, hay que hacerlo bien, porque la política en el fondo es como dedicarse a la trata de blancas. Si lo haces bien, pues bueno, pues está bien, ¿no? Pero si lo haces mal, no te preocupes, porque es que esto no es la gran vía que se abre para el hombre diferenciado, sobre todo a partir de los años 60, ¿no? Los años 60 son años de cambios brutales, radicales, en todo, en la iglesia, pero además en la sociedad. Aparece la ideología de la revolución sexual, una tontería como hoy podría ser la minifalda, aparece a mediados de los años 60 y constituye una revolución, un cambio en las costumbres. Una tontería como hoy puede ser la píldora anticonceptiva, en los años 60 fue lo que generó todo un desencadenante de elementos nuevos que justificaron la doctrina de la revolución, la ideología de la revolución sexual, ¿no? De tal manera que cuando el Concilio Vaticano II intenta ayornarse, intenta ponerse al día, se pone al día en todo, en ritos, en tal, en cual, menos es lo que más le interesaba a la gente, que es en la moral sexual. Y la moral sexual era lo que había cambiado, lo que más había cambiado en aquellos años 60. Es impresionante, ¿no? Entonces Ébola pues no puede evitar el prever estos cambios que se avecinan al horizonte, y ahí es donde escribe El cabalgar el tigre, pero lo dedica al hombre diferenciado, lo que él llama el hombre diferenciado. Y ahí sí que hay una interiorización, es decir, si en Los hombres y las ruinas, de lo que se trata de hacer, sobre todo una acción exterior, una acción en el campo de la política, en Cabalgar el tigre lo que se trata es de una construcción interior, interiorizada. Y esta es la importancia de este libro y la importancia de esta obra, que, como ha dicho Gonzalo antes, bueno, es que aquí ya no hay forma de encontrar una estrategia política viable, ¿eh? Entonces, como no hay forma de tener un éxito, de actuar con razonables posibilidades de éxito y sin hacerse masacrar en el campo de la política, vamos a hacer lo más razonable. Y los pone con el ejemplo de la montaña por la que cae una bola de nieve. Y dice, bueno, usted se pondría a frenar la bola de nieve cada vez más grande y que cae a más velocidad. Pues no sea gilipollas. O sea, no se ponga en medio, porque va a resultar destrozado por la bola de nieve. Bueno, en fin, esto pues puede tener graves consecuencias. No, haga este viaje, asómese al interior y procure dominar su interior. Y en el fondo, si hace eso, es muy probable que, aunque usted no se ha iniciado, pueda vivir la verdadera libertad. Porque en el fondo estamos hablando desde la Revolución Francesa de un problema de libertad, de libertades. Es decir, ¿qué es la libertad? La capacidad de dominio del ser humano sobre sí mismo. Punto. ¿Por qué? Hombre, pues porque si tú no te dominas a sí mismo, aunque estés en una isla desierta, sin leyes, sin autoridades, pero te domine el hambre, te domine la sed, te domine la sexualidad, tú no eres libre. En cambio, si tú logras esa libertad interior, si tú eres dueño de ti mismo, entonces sí que estás viviendo esta libertad en sentido absoluto. Y en el momento en que la libertad concebida en sentido absoluto y metafísico se traslada al plano físico, al plano contingente,
ya no se puede hablar de libertad, hay que hablar de las libertades, ¿no? De poner un plural y decir, bueno, hay libertades negativas, la de matar a fulano, y libertades positivas, que es la libertad de pensamiento. Pero estos son libertades en el terreno contingente, en el terreno cotidiano, en el terreno político, en el terreno diario, ¿no? Entonces Ébola, en Cabalgar el Tigre, en el fondo lo que está proponiendo es una vía de liberación que, aunque no esté sometida a las reglas estrictas que había enunciado Guénon para recibir una iniciación regular, sí que predisponen o sí que sitúan al ser humano ante la posibilidad de vivir en libertad. El debate de la cuestión cristiana ya se ha hablado suficiente. El tema de la cuestión política creo que también es suficiente con lo que ha planteado Ernesto. Ébola es un tradicionalista reaccionario monárquico, que efectivamente solo entiende que los fascismos puede utilizarlos o le pueden servir para frenar el avance de la degeneración moderna. Pero él no pretende que la salvación frente a la degeneración moderna sea el fascismo per se. Y luego está el hecho de que efectivamente tenemos la cuestión del mito inmovilizante de la doctrina tradicional, que en realidad es el que es decir, llegado este Kali Yuga no puedes parar la bola de nieve. Entonces, si tienes una vía de la mano izquierda, un cabalgar el tigre, que te permite ser libre. Es decir, hay una disciplina que permite al sujeto el desarrollo de la capacidad de dominio sobre sí mismo, de conquista de sí mismo. Y solo ese es el hombre libre. Los demás, de un modo u otro, son esclavos de algo que está o fuera de él o en su propia cabeza. Pero estando la vía abierta, y por eso yo creo que escribe para mí sus dos obras técnicas más importantes, La doctrina del despertar y el yoga tántrico, que las dos se complementan entre sí, estando la vía para recorrerse de esa especie de salvación personal, liberación personal, no tenemos estrategia política. No hay estrategia política. Y es entonces que nos abocamos, desde el punto de vista de la doctrina tradicional y del propio pensamiento eboliano, a lo que podríamos llamar el mientras tanto. Que siempre en la vida los mientras tanto son lo más complicado, ¿verdad? Desde que te decides a estudiar unas oposiciones hasta que te las sacas, hay un mientras tanto de esfuerzo y disciplina. Desde que decides cualquier cosa hasta que se desarrolla, hay un mientras tanto donde tienes que aguantar, ser paciente y esforzarte. El problema es que el cabalgar el tigre, la doctrina tradicional, el pensamiento boliano, nos lleva a un mientras tanto. Hacia adentro hay camino de liberación, hacia afuera solo hay una especie de contemplación distante respecto del proceso de descomposición y putrefacción de la modernidad. Pero mientras surge la posibilidad de que se nos dé una ventana de oportunidad para una nueva estrategia política que traiga de vuelta la doctrina tradicional, lo que hay es la persona consigo mismo y encontrarse con sus iguales. Como decía Juan Pablo Vitali, el poeta, ¿no? Salir al mundo a encontrarte con tus iguales. Bueno, pues ese es un poco el punto en el que estamos. Y luego yo creo que por comprender un poco también la obra de Ébola, habría que señalar, y pongo otro tema sobre la mesa que podemos, si queréis, comentar, cómo él, si no recuerdo mal, lo vais a saber a lo mejor Ernesto o Eduardo lo va a saber mejor que yo, creo que es después de la Primera Guerra Mundial, él participa en la Primera Guerra Mundial, no, en la Segunda, perdón, es después de la Segunda Guerra Mundial cuando él queda paralítico, ¿verdad? Él, en el bombardeo de Viena, él sale, entre comillas, a desafiar al destino y a pasear por la calle durante el bombardeo. Una de las explosiones de las bombas le deja paralítico, esto hay que contarlo, ¿verdad? Sería un rasgo biográfico a subrayar. Él queda paralítico y, si no recuerdo mal, me tenéis que corregir, por favor, vosotros dos, que a lo mejor conocéis su biografía mejor que yo. Él queda paralítico ahí, tiene un momento de depresión, llega a contemplar la opción del suicidio. Esta opción del suicidio se había pasado por su cabeza, si no recuerdo mal, también en su juventud. Y es entonces que, leyendo un fragmento de Buda, es leyendo a Buda, que él de repente se esclarece y tiene una especie de experiencia de extinción del ego. El fragmento de Buda es ese de: si quieres tanto la extinción como para realizar la extinción, ya puedes estar extinto antes de extinguirte. Esas frases así que da Buda sobre las cosas, y le esclarece. Y yo creo que cuando escribe la doctrina del despertar y luego también el camino del cinabrio lo señala como diciendo: yo tenía una cuenta pendiente con el budismo, con Buda, y por eso hace este libro maravilloso que tengo aquí,
del que vais a dejar leer una cita que creo que sintetiza un poco quizás la vocación más profunda de Évola, porque en toda la obra de Évola, tanto en el idealismo mágico, en el círculo mágico de Ur, en lo que es la etapa puramente operativa de rito mágico, en la etapa de doctrina tradicional, hay una idea fundamental y vascular, que es la de la liberación, que es la de la conquista de uno mismo. Entonces, él tiene aquí en su libro La doctrina del despertar, tiene un fragmento que extrae y que creo que puede ser interesante para entender a Évola. Lo extrae de la doctrina budista y dice, habla Buda a sus discípulos y les dice, hay discípulos, dice, algo no nacido, no devenido, no compuesto, no creado. Hay algo no nacido, no devenido, no compuesto, no creado. Si no hubiera algo no nacido, no devenido, no compuesto, no creado, no habría ni siquiera un camino para ir más allá de lo nacido, de lo devenido, de lo compuesto, de lo creado. Pero porque hay algo no nacido, no devenido, no compuesto, no creado, es posible una liberación. Es posible una liberación del nacido, del devenido, del compuesto, del creado. Y esta es una frase de Buda muy típica de la manera que tienen los sutras budistas de expresarse, donde está señalando, hay un núcleo extrasamsárico a la realidad. El argumento en la vida es la realización de ese núcleo. Bien, yo creo que el argumento de vida de Évola y el que está de fondo en toda su obra es ese núcleo extrasamsárico y su realización. Pero ya paso la palabra a alguno de vosotros. Tantas cosas interesantes que la verdad es que me da pie a comentar muchos flecos, ¿no? Comentaba eso Ernesto, ¿no? Esa polémica entre prefiero a Évola, prefiero a Guénon, ¿no? Que depende un poco, pues eso, de la idiosincrasia de cada uno, ¿no? Enlazando con la cuestión del cristianismo también, ¿no? Hay gente, pues eso, que tiene por tradición familiar, ¿no? Esa querencia especial hacia el cristianismo y no ha visto incompatibilidades entre el legado de Évola y el cristianismo, ¿no? Ahí tenemos el caso de Attilio Mordini, ¿no? El gibelino cristiano, ¿no? Por tanto, cada uno, ¿no? Un poco cojo la idea de que nos ha lanzado Ernesto, ¿no? Que según su carácter, ¿no? Su palpitar, ¿no? Pues tirará por un lado o por otro, ¿no? Lo de esa, digamos, esa dicotomía que a veces se plantea entre Évola y Guénon, la vía de la contemplación y de la vía de la acción, me gustaría hacer algún comentario, ¿no? Porque, sobre todo desde el punto de vista guénoniano, ¿no? O de los guénonianos más bien, ¿no? Han querido colocar con una cierta superioridad, ¿no? Tradicional, ¿no? A Guénon sobre Évola, porque comentan, hombre, si el arquetipo máximo a seguir, ¿no? Es el del espíritu, quien encarna eso es el Brahman, ¿no? Y el Brahman, por ejemplo, el sacerdote, ¿no? En el sistema de castas de la India es el que está en lo alto de la pirámide social, ¿no? Y si el arquetipo que siguen los más cercanos a Évola es el de la vía, es el del guerrero, ¿no? Por estar asociado a la vía de la acción, el kshatriya, ¿no? El guerrero está en la pirámide social por debajo del kshatriya, ¿no? Por tanto, hay una superioridad, ¿no? De la vía de la contemplación sobre la vía de la acción. Bueno, yo siempre he entendido, a través de la lectura de Évola, que la vía de la acción tiene una doble cara, la acción externa y la acción interna, ¿no? Y a veces aquello de la vía de la contemplación, sí que puede estar asociada al trabajo interior, la meditación y tal, pero a veces también puede estar asociada al mero devocionismo, ¿no? Y a la mera fe, ¿no? En lo alto, ¿no? En este sentido ya perdería nivel espiritual, ¿no? Vía de la acción externa e interna, ¿no? Siempre que quede claro que la vía de la acción externa no es autónoma de la interna, sino un reflejo, ¿no? De los logros espirituales, ¿no? Y esto, como comentaba, esta especie de reivindicación de superioridad de
de la postura groniana sobre la eboliana muchas veces se sustenta, ¿no? en ese sistema de castas de la India, pero bueno, es que el sistema de castas de la India, tal como se nos hace comúnmente ver, tiene sus peros, ¿no? Se coloca, ya sabemos, ¿no? al brahmana por encima del kshatriya, después vendrían los vaishyas, comerciantes y tal, y por último lugar la mano de obra, ¿no? Sudra. Pero lo que nos explica Ébola es que originariamente la cosa no fue así, sino que esta situación, esta pirámide social, sería fruto de un proceso de decadencia, que lo que es tradición, digamos, enfocada, ¿no? a la estratificación de castas, sería otra, ¿no? Que en un principio esa casta sacerdotal, esos brahmanas no existían, sino que en lo alto, en la cúspide social, pues lo que estarían serían, bueno, el antecedente o algo así de los maharajas, ¿no? Que unirían la función del kshatriya, la guerrera, a una también capacitación y función sacra, ¿no? Es decir, la unión de ambos principios, el sacro y el dirigente político, que era lo propio del mundo de la tradición, ¿no? Y que, por tanto, repito, ¿no? esa casta meramente sacerdotal, los brahmanes no existían, ¿no? Por tanto, por debajo de esos maharajas sacro dirigentes, pues habría una casta guerrera y después ya vendría la de los productores, ¿no? Nos dice Bola clarísimamente que en el seno de este proceso de involución que se da en la India, cuando por influencia de los pueblos prearios, ¿no? que existían en la península del Indostán, pueblos dravídicos y tal, pues que empieza a surgir una casta guerrera que al principio no son todavía los brahmanas, no se les conoce así, son los purohitas, ¿no? Y que estos purohitas al final acabarán convirtiéndose en los brahmanas, pero que en un principio no existían en el sistema tradicional de castas, ¿no? Digamos en paralelo o en consonancia con lo que nos explica Georges Dumézil, ¿no? sobre las sociedades trifuncionales del mundo indoeuropeo tradicional, ¿no? Las cuales en la cúspide está esa dirigencia sacro-guerrera, ¿no? Y por debajo de ellos la meramente guerrera, sin atributos sacros o sin potencialidad sacra, ¿no? Y por debajo los productores. Pues eso es lo que había en la India tradicional antes de la aparición de los purohitas primero y después de los brahmanas, ¿no? O sea que en este sentido, digamos, el arquetipo del kshatriya, reivindicado por Ébola, no sería el de la mera acción externa, sino el de la acción externa e interna, ¿no? Por tanto, también acción espiritual, ¿no? Hay, por tanto, esa supuesta superioridad que algunos genonianos quieren darle a la posición que coloca al brahmana por encima del kshatriya, pues no sería correcta, ¿no? Según la interpretación que a mi juicio es la correcta, que es la que hace Julius Evola, ¿no? Bueno, comentaba también Ernesto temas del cristianismo, ya he hecho la mención de esa, Tilio Mordini y tal, ¿no? Bueno, que sí, que por supuesto suscribo totalmente lo que habéis comentado y que sí que ha habido momentos, ¿no? Aparte del medievo, ha habido momentos en que el cristianismo ha tenido otro barniz, ¿no? Otro cariz, ¿no? Y porque el medievo de alguna manera se prolongó en nuestro país, ¿no? Es la monarquía universal, la monarquía hispánica, ¿no? Y ese cristianismo pues no estuvo disociado con el elemento, por ejemplo, guerrero o con la idea de imperio, ¿no? Es un cristianismo rectificado, ¿no? Por esos aportes que en el medievo recibió el cristianismo, ¿no? De los pueblos bárbaros y, bueno, quizá también, ¿no? de la esencia, ¿no? de la antigua romanidad, ¿no? Comentar alguna cosilla más, por ejemplo, sí, lo que Gonzalo decía, y qué queda ahora, ¿no? En este mundo posmoderno,
Cabalgar el Tigre no nos deja con una alternativa política, ¿no? ¿Quién era? Carlos Terracciano comentó una vez que lo siento, pero es que Ébola no es un consolador, es lo que hay, ¿no? Si alguien busca que le resuelvan sus problemas existenciales a través de la lectura de Ébola, no, Ébola no pone aceite nunca en los problemas, ¿no? Los expone tal como él piensa que están en un momento dado y el momento de la posmodernidad que él ya intuyó, en Cabalgar el Tigre la intuye totalmente, es el que es, ¿no? Esa posmodernidad que, por cierto, después en el Arco y la Clava también, ¿no? También ya nos las va describiendo, ¿no? Hace un cuadro, por ejemplo, del hombre fugaz, el quinto estado, que es la posmodernidad, en definitiva. Genial, se anticipa, ¿no? Se anticipa porque tiene las herramientas para prever lo que la inercia, ¿no? Que el momento social, político, pues va a ir adquiriendo, ¿no? Bueno, sobre la cuestión del suicidio que comentabas, es en la etapa esa juvenil de los años 20 y tal, ¿no? Y que el texto que has comentado del budismo, pues parece que es el que le ayuda a superar esa crisis. No es después de la Segunda Guerra Mundial cuando se queda paralítico. De hecho, creo que es en el Camino del Cinabrio que comenta algo así, que lo único que le supuso eso de quedarse paralítico es solo al principio esa cuestión técnica de la adaptación a la silla de ruedas, ¿no? O sea, que no le supuso ningún trauma. En un principio, solo recordar lo que comentaba antes de las sociedades trifuncionales, que en el mundo tradicional no existía la casta sacerdotal, ¿no? Los brahmanes, pues recordemos que, por ejemplo, en la antigua Roma tampoco. En la antigua Roma había una casta, por decirlo de alguna manera, sacro dirigente, la casta política, que era la que también ejercía los ritos sagrados, ¿no? Recordemos eso, que Julio César era Flamen Dialis, era el gran oficiante de los ritos dedicados a Júpiter, ¿no? O que también había un Flamen Martialis, ¿no? Dedicado a los ritos de Marte, y todos ellos eran, formaban parte de la jerarquía política y a la vez militar, ¿no? de Roma, ¿no? Y de hecho no existían tampoco castas sacerdotales en el Imperio chino ni en el Imperio japonés, o por ejemplo en la Hispania céltica, permíteme que tenga la osadía de meterme en tu tema, Gonzalo, en la Hispania céltica pues parece ser que tampoco la casta de los druidas por aquí no se la vio, ¿no? Y lo que da a entender eso Ébola es que la aparición del druidismo en determinadas zonas del occidente europeo sería ya un punto de decadencia del mundo tradicional celta, ¿no? Que no se bueno, dio, vamos a ver, la idea que se tiene es que en la sociedad indoeuropea la Manerbun, la fratria guerrera, es una institución sacro-militar, sacro-guerrera, al modo espartano, vamos a decirlo así, ¿verdad? En Esparta no hay sacerdotes, pero al mismo tiempo la élite espartana lleva vida sacerdotal, monacal y heroica, guerrera, ¿verdad? Entonces parece que esa es la estructura propia del mundo indoeuropeo de los orígenes. Pero con el tiempo puede decantar una casta sacerdotal que se separa de la casta propiamente guerrera, la distinción clásica del brahman y el satriya, que yo no considero que sea siempre un rasgo de decadencia. Y si mencionas el tema del druidismo, que nos va a sacar de lo de hoy, solo lo menciono como breve anécdota respecto del tema central de hoy, que es Ébola, da la impresión de que el druidismo surge en algún lugar de las Islas Británicas, quizás en Gales, no se puede saber, Julio César dice que surge en Britania, y acaba colonizando el celtismo continental galo. Pero el celtismo que había en Hispania no desarrolla druidismo, y los gálatas, que son los celtas que emigraron allí, si no me equivoco, entre el siglo III antes de Cristo, siglo III después de saquear Roma y Delfos, los gálatas que están en la península de Anatolia y que son celtas y hablan una lengua celta como la que hablan los celtas de Renania. O sea, fíjate, los gálatas allá tampoco tienen druidas. Entonces el druidismo es un fenómeno propio del mundo celta, pero el mundo britano-galo. Y a mi humilde entender tiene que ver con que se institucionaliza el guardián de la tradición. El druida es el guardián de la tradición, como pasa con el brahman.
Es una institución que surge cuando la tradición está en riesgo. Entonces él es el guardián de la tradición. Pero bueno, eso sería otro debate que no vamos a entrar ahora en él. Pero sí diría, y ahora le paso la palabra a Ernesto, que de todo lo que acabas de mencionar, al hablar precisamente de esta cuestión del Brahman y el Satrilla y el debate entre René Guénon y Julius Evola y el carácter, ¿no?, más brahmánico de Guénon, el carácter más Satrilla de Evola, lo que hay que decir es que Evola es ante todo un filósofo de la Mannerbund, si me permitéis hablar así, ¿verdad? La Mannerbund es la fratria guerrera, es la institución por excelencia del mundo indoeuropeo. Está ya incluso en el mundo indoeuropeo de los orígenes, ¿no? En Rudra y Shiva y en el tema de los rishis y el origen del mundo indoeuropeo en Oriente, ¿no?, de donde surgirá después la civilización de los Vedas. Bien, pues en gran medida Evola es un filósofo de la Mannerbund, de las cualidades que tiene que tener el miembro de la Mannerbund, que es ese hombre descondicionado que está en el fragmento que he leído de Buda, ¿verdad? ¿No? Hay algo que no es ni nacido, ni devenido, ni creado, ni compuesto. Ese algo que no es ni nacido, ni crecido, soy yo. Cuando tú dices, yo soy eso que ni ha nacido, ni ha devenido, ni está compuesto, ni ha sido creado. Ese núcleo extrasamsárico, ¿no?, que dice Evola para separar del samsara el núcleo esencial de la persona. Bien, pues la Mannerbund es la institución iniciática que permite que ese núcleo se actualice, sea esencia presente. Bien, pues yo entiendo a Evola en gran medida como un filósofo de la Mannerbund para los tiempos del Kali Yuga. Antes no sé cómo ha sido posible que al hablar del cristianismo pues nos hayamos olvidado de un folleto que publicó un amigo francés, Daniel Cologne, hacia el 75-76, que se llamaba Julius Evola, René Guénon y el cristianismo. Este folleto, pues hay por ahí distintas traducciones y con bastantes errores las que circulan por ahí, por internet, ¿no? Desde hace poco, hará unos meses, lo estuve releyendo, estuve realizando una nueva traducción y me llamó mucho la atención, no por el contenido, que coincide bastante con lo que ha planteado Eduard, es decir, la visión de Evola y de Guénon, pues en relación al cristianismo, bueno, muy bien, ¿no? No, pero no quería mencionar esto, sino un concepto que trae Cologne continuamente en casi todas las páginas de este libro, que es la frase en la que alude a las condiciones del fin del ciclo. Y este concepto de las condiciones del fin del ciclo es muy interesante, ¿no? Porque lo que viene a decir es que a medida que nos aproximamos al fin del ciclo, pues las puertas se van cerrando. Es decir, no es lo mismo un texto escrito hace 10.000 años, 8.000 años, que un texto escrito hace 6.000 años, que un texto escrito en el año cero, que un texto escrito en la actualidad. Es decir, y esto es lo que explica que cada época tiene sus condiciones, o sea, sus reglas para entenderlas, ¿no? No podemos tomar ni siquiera textos de Évola que están escritos en los años 40, 50, como actos de fe, ¿no? Es decir, como si fueran válidos en el siglo XXI. Yo, por ejemplo, he estado releyendo El cabalgar el tigre y efectivamente hay una parte muy importante que es válida, ¿no? Todo lo que es la primera parte, bueno, sí, la parte de ser humano, de la decadencia, todo esto sí. Pero cuando entra en la degeneración de la familia, la degeneración de la sociedad, la degeneración de las artes y de la música, cuidado, porque ahí lo que escribió en el año 61 ya hay queda obsoleto, claro. Otra situación completamente diferente, y estas son las partes que yo creo que sería necesario actualizar. Pero en cualquier caso, lo que me refiero es que estamos en el fin del ciclo. Es decir, ¿qué quiere decir que estamos en el fin del ciclo? Quiere decir que detrás del último ya no va nadie. Es decir, que se ha acabado. Que
probablemente hace 40 o 50 años no acabábamos de ver este planteamiento y por tanto éramos más predispuestos a hacer un trabajo político, a partirnos el pecho en lo que era la lucha política. Pero realmente hay que reconocer que a partir de 2001, o sea, que da la sensación como si la pelota que baja por la pendiente bajara a más velocidad y hubiera crecido extraordinariamente con una capacidad de apisonado extraordinaria, ¿no? Por tanto, es preciso tener en cuenta las condiciones de fin de ciclo. Estas condiciones, por ejemplo, en los años 50 permitían todavía hacer política, dedicarse al trabajo político, pero en los años 60 pues, ya no era tan fácil y hoy ya es absolutamente imposible, ¿no? Ahora bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Que hay que procurar bueno, este viaje interior, que es el único que parece que vamos a poder realizar, este viaje interior, ¿qué lo puede presidir? O sea, ¿qué documentos, qué textos son los que no pueden presidir? Yo soy de aquellos que opina que la verdad es más simple que el mecanismo de un botijo. Es decir, que una verdad no puede estar ocultada bajo fraseología, bajo mantos, bajo edredones. No, es decir, lo que es la verdad es algo que es fácilmente perceptible, que se puede percibir fácilmente siempre y cuando nos despojemos de apriorismo, nos despojemos de condicionamientos. Y entonces aquí yo querría hacer unas anotaciones muy prácticas, ¿no? Primero, ¿qué podemos leer? Bueno, pues mira, podemos leer la obra de Évola. Y ahora que estoy aquí delante del índice del libro negro, y creo que hay unas partes, sobre todo, que tienen una importancia extraordinaria en este momento. Sexo y eros. Es importante tener una visión muy concreta de la sexualidad porque si no, vamos a ir muy perdidos, ¿eh? Sobre todo porque hoy es uno de los frentes principales de desintegración, de pérdida de identidad. Es decir, hoy ya no... Mira que era sencillo, antes había hombres y mujeres, ahora no. Ahora hay LGTBI, 2 T's, Q de queer. Y un plus. Y un más que dice, ahí puede salir más cosas, ¿no? Es un tema fundamental que estás señalando. Entonces, claro, si este tema del sexo no lo tenemos claro, apaga y vámonos. Capítulo 6. Capítulo 7. La cultura y el arte. ¿Qué os voy a decir hoy? Que el gobierno ha aprobado un bono cultural joven de 4... Bueno, ha aprobado, ha iniciado el debate de un bono cultural joven de 400 euros. Ya ves tú, 400 euros para gastar solo en cultura. Fíjate si vale poco para los socialistas la cultura. Bueno, los aspectos culturales son muy importantes porque eso es de lo que nos nutrimos, es de lo que tenemos, lo que vamos a enseñar a nuestros hijos, además. Importante. Conocimiento y autorrealización, métodos del viaje interior, problemas del espíritu y orientaciones existenciales. Yo recomendaría que este libro negro se leyera especialmente a partir del capítulo 6. Del capítulo 6 hacia el inicio es interesante, es muy importante además tener las ideas claras, tener las ideas políticas claras, incluso tener una interpretación clara de la historia, sí que es importante. Del Estado, bueno, bien, pero claro, no nos olvidemos que no hay absolutamente ninguna posibilidad de construir ese Estado tradicional. Por tanto, yo recomendaría a partir del capítulo 7 una lectura pues, pormenorizada, apoyada en algún otro texto. En algún otro texto. Por ejemplo, antes Gonzalo ha mencionado los tantras. Yo pongo ahí algún reparo. ¿Por qué? Porque, claro, el problema es que esto sí que está, el tantra sí que está vinculado a una doctrina que exige iniciación y transmisión regular. O de lo contrario, pueden ser peligrosos. Yo he visto mucha gente que ha abordado esa vía, incluso dentro del budismo tibetano, y cuidado, dentro del budismo tibetano hay que fracasar. Y que han terminado mal, pero mal, es decir, suicidándose concretamente, ¿no? No uno ni dos, ¿eh? Varios. ¿No?
Y creo que el texto más claro, probablemente más reciente, porque en el fondo será del año 700 antes de Cristo, el Sermón de Benares, del Buda, y el canon budista Pali, que es la primera expresión del budismo originario. Y esto sí que yo recomendaría a la gente que se lo leyera, que lo leyera. Sí, sí. Está tanto en internet, lo encontraréis en formato PDF, hay varias versiones, pero vale la pena, sobre todo el Sermón de Benares, porque ahí es donde se encontrará algo que es muy difícil explicar, que es la necesidad de la renuncia al ego. Este es el problema. Y ahí está explicado con una claridad meridiana el porqué de la necesidad de la renuncia al ego y a cualquier forma de egomanía, de egocentrismo o simplemente de ego. Pero claro, el problema es que un pensamiento tradicional nunca puede estar completamente desvinculado de una práctica tradicional. Esta es la cuestión. Claro, antes era muy fácil, decías, bueno, yo quiero hacer una práctica tradicional. Hostia, me meto en los cartujos, me meto en el campo católico, me meto en un monasterio cisterciense. Ahora esto no sabes, te metes en un monasterio de estos, no sabes cómo vas a salir, ni en qué condiciones vas a salir. También es cierto que no se gana nada. Bueno, pues me meto he pasado por delante hoy de el dojo zen de no sé qué. Bueno, cuidado, a ver lo que te encuentras ahí, porque también ahí puedes salir como las maracas de Machín, y además te van a dar de hostias con el bastón. O sea, eso cuenta con ello, que el profesor siempre es un cabroncete. No, vamos a ver. Es cierto que hace falta una práctica tradicional, una meditación tradicional. Y ahora voy a decir algo que un tradicionalista de estricta observancia consideraría una herejía, que es que una de las prácticas tradicionales más completas, mejor enunciadas y de manera más simple, fue enunciada por un personaje siniestro, que era Aleister Crowley, en las 20 primeras páginas de Magic. ¿Qué había hecho Crowley? Pues había hecho algo que en el fondo era muy tradicional, que era un análisis de las distintas religiones, las había despojado de todo lo que tenía que ver con la antropología, de todo lo que tenía que ver con, bueno, situaciones de lugar, de tiempo, y había rescatado lo esencial. Y eso esencial era algo tan simple como ponerse a meditar, intentar hacer el vacío mental. Y entonces, si se hace el vacío mental y se logra aproximar a este estado espiritual interior, frases como esa que salvó a Ébola, del suicidio, cuando después de la Primera Guerra Mundial, considerando la extinción como extinción, se vive la extinción y se pide la extinción, y al final la extinción es lo que cuenta. No se pueden entender racionalmente. Este tipo de frases, como muchas frases que están incluidas en los tantras, no se pueden entender racionalmente. Hay que tener un viaje interior que favorezca una chispa de lucidez, que antes o después aparece. ¿Y qué fue lo que le pasó a Ébola? Y eso fue lo que le salvó. Y para eso es absolutamente inevitable la meditación. ¿Cómo realizar esta meditación? Bueno, pues hay varios sistemas, hay varios métodos. Yo recomendaría una de dos, o la lectura de las 20 primeras páginas del Magic, solamente de las 20 primeras páginas. No hace falta viajar más adentro, porque entonces sí se encuentra el choque con lo siniestro propio de Crowley, o bien comprarse algún manual de Zen y seguirlo, porque el Zen es la forma más sencilla de meditación, que no exige nada más. Vamos a ver, y esto pues me parece que era todo lo que tenía por aquí anotado.
creo que en realidad son las que pueden ir concluyendo esta primera parte. Quizás hagamos una segunda parte, ¿no?, para hablar de ébola. La primera idea que ha puesto sobre la mesa, fundamental, ha dicho: ha llegado el momento de actualizar el cabalgar el tigre. El cabalgar el tigre tiene una primera parte clarísima que sirve hoy, mañana y los días que sigan a mañana, pero hay una segunda parte que ha quedado obsoleta. No es de además tratar de hacer ese ejercicio de actualización, que Ernesto ya lo está haciendo en su blog. Ha escrito varios artículos sobre la actualización de cabalgar el tigre para los tiempos actuales, ¿vale? Entonces es una idea muy importante, en la que se subraya que el ciclo ha terminado, que de verdad el ciclo ha terminado y la vía es interior, que la acción política por excelencia resulta que ahora es el yoga, entendido, como ha dicho al final de su intervención, como meditación. Luego hablaré de ello. Luego, efectivamente, el pequeño libro negro de Julius Evola. Estoy totalmente de acuerdo con él. Se divide, tiene 11 capítulos y en realidad los que más te van a permitir surfear la ola del Kali Yuga y cabalgar el tigre son los que empiezan a partir del capítulo 7. Tiene toda la razón. Sexo y eros, la cultura y el arte, conocimiento y autorrealización, problemas del espíritu, orientaciones existenciales. Es que ahí está la parte medular de Ébola, porque Ébola ante todo hemos dicho que es esa realización del sujeto, la realización espiritual, el idealismo mágico, el individuo absoluto de su etapa filosófica que se cierra al final de su vida cuando habla en el camino del cinabro de la realización personal. Entonces, creo que es ahí donde está la parte más importante y más aún para los tiempos que corren. Luego, ha hablado de Crowley y ha hablado del sermón de Benarés. Bueno, vamos a ver. Ébola siempre habló bien de Crowley, hay que decirlo, le tenía respeto. Recordar en Metafísica del Sexo, es otro libro técnico maravilloso que daría para una tertulia completa. Es un libro maravilloso, Metafísica del Sexo. Habla de Crowley de una manera bastante respetuosa y efectivamente, lo más importante ahora mismo es la disciplina meditacional. Lo que más fuerte te va a hacer es someterte con disciplina, coraje, voluntad y determinación a una disciplina meditacional, a ese espacio interior de luz que está más allá de las capas mentales y que él de manera minuciosa, Ébola, lo desarrolla cuando escribe la doctrina del despertar. Entonces, sí que tiene, para mí, es totalmente correcto someterse a esas disciplinas de autogobierno de uno mismo, de vacío mental para descubrir la conciencia que hay detrás, el espacio interior de luz que llevas dentro. Y un último apunte y ya termino. Cuando he hablado del tantra, del yoga tántrico, yo reivindico el planteamiento que hace Ébola en el yoga tántrico, pero recordar que Ébola termina el libro diciendo, y lo leo, dice: no pensamos en absoluto en proponer el tantrismo al mundo occidental moderno, a importarlo según las costumbres de los occidentales en su forma original, que tal como hemos visto, está estrecha e inseparablemente ligada a tradiciones locales hindúes y tibetanas y al clima espiritual que le corresponde. Lo que está hablando Ébola dice, algunas de sus ideas base, algunas de las ideas base del tantrismo, sin embargo, pueden ser examinadas por aquellos que quieren afrontar la problemática de los tiempos actuales, adoptando las posiciones más avanzadas con el fin de intentar una formulación de los problemas nueva y valiosa. Es decir, incluso nosotros, luego continúa diciendo, en un libro titulado Cabalgar el tigre, hemos tratado de indicar en un espíritu semejante al de la vía de la mano izquierda las orientaciones existenciales que se imponen para un hombre diferenciado en una época de disolución, en la que Dios ha muerto. Es decir, lo que está diciendo es que el Tantra, cuando aparece como último Veda, ya está anunciando una vía de la mano izquierda de cabalgar el tigre como orientación general. Él no pretende mimetizarse con el tantrismo de la India desde Europa, pero sí tenerlo como espejo en el que mirarse, creo, que es por ahí por donde va la cosa. Y ya no digo más, paso la palabra a Eduard. Bueno, pues tomo la palabra. Ya que lo único que, como habéis planteado, pues queda, ¿no? En este mundo posmoderno es la vía interior, ¿no? Bueno, para no, digamos, encerrarse en la Torre de Marfil y no salir de ella, pues quizás sería bueno intentar encender fueguecillos aquí y allí, externamente, me refiero. Es decir, poner un poco en solfa las contradicciones del sistema ante los ojos, ¿no? de nuestros congéneres, para
para desprestigiarlo, ¿no? a sus ojos, y que estos pues intenten reaccionar de alguna manera, ¿no? O sea, esto lo digo por poner, digamos, alguna vía externa también que se pueda llevar a cabo, alguna acción externa que se pueda llevar a cabo también, ¿no? En esta época terminal del Kali Yuga, ¿no? Y bueno, y también pues que podemos contribuir, ¿no? No solo eso, ¿no? A esta labor interior, a esta vía remotionis, ¿no? De remoción interna, sino que también pues intentar bregar, ¿no? Porque la llama de la tradición pues se transmita, ¿no? A quien por potencialidad, ¿no? Espiritual y tesón y voluntad para actualizar esta potencialidad espiritual, pues pueda tomar esa llama, ¿no? Ese testigo, ¿no? Aquello que decía Hohenstahl, ¿no? Creo que era, de que, bueno, la noche oscura, a ver si podemos pasar la llama que puedan recoger los que al principio de la edad áurea pues puedan hacerla efectiva, esa edad áurea, ¿no? Porque si no, esta su irrupción se puede eternizar ata eternum si no hay alguien, si no hay acción, si no hay alguien que cambie el curso de la historia, ¿no? De los ciclos, ¿no? Bueno, señalar esto para dar un poquillo también de cancha, ¿no? De que también se puede actuar algo se puede hacer externamente, ¿no? Aunque sean estos pequeños fueguecillos a encender por aquí y por allá, si podemos pues francotiradores. Exactamente, ahí. Francotiradores. Bueno, nada más. Sí. Nada más. No, lo único que quería decir es que yo tengo en el blog Infocrisis cuatro frases que me definen, pero me definen, espero que no solamente a mí, sino que definan también a todos los que pensamos de una manera parecida, ¿no? Estas 4 frases son, la primera de todas, que yo me declaro apolítico. Apolítico no quiere decir indiferente, sino distanciado de la política. Creo que estaremos todos de acuerdo en que la política es algo que hay que ver hoy de lejos, porque acercarse a la política supone salir pringao, siempre. No sabes cómo, pero siempre supone salir pringao, no para bien o para mal, sino solo para mal. Segunda, la definición de anarca como persona, no anarquista, sino anarca como persona que huye del pensamiento único. El término anarca, ya sabéis que es un término junguiano, del Junger, y creo que con que pongáis la tele a cualquier hora, cualquier día, en cualquier canal, creo que veréis la necesidad de apartarse del pensamiento masificado. Tampoco creo que sobre esto vayamos a discutir. Tercer lugar, la sensación de que uno es un conservador, si queréis un reaccionario. Pero la palabra conservador tiene una ventaja, que es que te sugiere que en este momento debes de ser consciente de que no hay nada para conservar. Es decir, no hay nada que merezca ser conservado. ¿De acuerdo? Y la última definición de este pequeño paradigma, que creo que nos define a los que estamos aquí reunidos, es ser revolucionarios, en el sentido de la revolución del orden. Pero este orden entendido tanto en un sentido interior, porque realmente una característica del hombre moderno y de nosotros mismos es el caos interior. En un momento dado el cerebro que se desmadra, piensa solo, fluye. No, o sea, hay que llevar el orden. ¿El orden dónde? Primero aquí, al corazón y al cerebro. Y luego cuando exista un número suficiente de personas que hayan llevado el orden dentro de sí, será cuando ese grupo podrá imponer el orden fuera, no al revés. Bueno, pues estas 4 palabras, apolítico, anarca, reaccionario y revolucionario, son las que yo creo que nos deberían definir.
Me las guardo para mí también. Maravilloso. Aplauso, claro que sí. Apolítico, anarca, reaccionario y revolucionario del orden. Bueno, pues me alegro que estemos de acuerdo. Oye, pues un placer y habría que hacer otra, ¿eh? Yo creo que se han quedado muchos temas en el tintero y por desarrollar. El tema del sexo se puede desarrollar más, el tema de la raza, el planteamiento que hace sobre la cuestión de la raza. En fin, no sé. Bueno, Montaraces, altas ya horas del día siguiente, no altas horas de la madrugada, pero sí noche oscura y cerrada. Vamos a ir apagando nuestra hoguera virtual. Al final, como todo, ¿no? Dos caminos. Mantener la lucha, mantener la constancia, emboscarse para hacerse más fuerte, para poder seguir peleando y, sobre todo, esperar el fin de los tiempos con la nevera llena. Parusía y cerveza fría. Ven, Jesús, y llévatelos a todos. Muy buenas noches.